que estén disfrutando de este día. Están escuchando este programa. Recuerden que nosotros, la Corporación Aprendiendo Biblia Sin Religión, tenemos un espacio todos los sábados de 8 a 9 y 30 de la mañana. De 8 de la mañana a 9 y 30 de la mañana. En esa franja se emite nuestro programa. Si quiere comunicarse con nosotros después del programa, lo puede hacer a las siguientes líneas: 317-210-0419, 310-436-9254. También en las redes sociales @Aprendiendo Biblia, en Facebook, en Instagram y en www.aprendiendobiblia.com. Están escuchando este programa que ha sido grabado para ustedes, para que lo puedan disfrutar, y aún grabado pueden escribirnos, comunicarse con nosotros en cualquier momento, en la emisión, durante la emisión y después de la emisión, a los números que les acabé de dar. Los repito: 317-210-0419 y 310-436-9254. Esperamos entonces que se comuniquen, que nos escriban, que puedan preguntar, que no les dé pena, que no les dé miedo, que no les dé temor. También los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, un canal donde se ha ido nutriendo con diferentes videos. Esos videos están allí alojados. Nos encuentra como Aprendiendo Biblia con una H intermedia. El logotipo es una espada y esa espada está rodeada de diferentes colores. Dele al botón suscribirse, un botoncito rojo, y le da a activar las notificaciones para que entonces ustedes puedan, en la zona de videos, pues tener allí a disposición de ustedes los diferentes programas que están allí montados. Entonces, Paula, ¿cómo te encuentras? Un saludo para ti. ¿Cómo van las cosas? Hola, muy bien, me encuentro el día de hoy. Muchas gracias, Mauricio. También deseo que se encuentren muy bien nuestros oyentes, como siempre los del 104.1, que estamos muy pendientes, muy atentos a nuestro programa emitido por la Corporación Aprendiendo Biblia Sin Religión, en este espacio que tenemos aquí en la 104.1, y deseo que el día de hoy se pueda aprender mucho, a sintonizarse, a escuchar, a entender lo que nos dice nuestro creador y el autor de ese texto llamado la Biblia. Así es, doctora Vilma, un saludo para ti. ¿Cómo está todo? Muy buenos días, porque va a salir emitido el sábado. Este sábado, ¿qué fecha es? 20 de julio. 20 de julio. El 20 de julio, pero nosotros lo estamos grabando con anticipación por algunos inconvenientes de emitir el sábado en directo. Pero vamos a aprovechar como acordarnos de algunas inquietudes de ustedes, del tema que estamos viendo. Entonces vamos a hacer como una especie de repaso y de aclaraciones que durante estos programas nos han emitido. Y recuerden que estamos viendo unos temas específicos, pero cuando nosotros escuchamos al Espíritu Santo aquí en su texto, ustedes saben que esto es una unidad, y muchas veces cuando está hablando de un tema específico, siempre tiene relación con otros muchos temas, con las preguntas que le salen a ustedes, con lo mismo que el Espíritu Santo nos plantea. Ustedes a veces que de capítulo a capítulo, de versículo a versículo, Él introduce unos temas que tienen que ver con su hilo conductor central, y entonces siempre tenemos que como que parar el escucharle el tema que estamos tratando y abordar lo que en ese momento nos dicen o nos preguntan. Entonces recordemos y podemos hacer aquí un pequeño repaso de las cosas que hemos tratado, y como algunos nos han a veces preguntado, me perdí de estar de allá para acá, en un momento dado no pude repreguntar, y entonces no me ha quedado claro esto. Ya muchos nos a veces nos llaman y nos preguntan, ¿podían volver otra vez a explicar de otra forma? Porque no alcancé. O muchas veces cuando repiten el programa, ustedes ya pueden aclarar algunas dudas o alguna falta de comprensión. Entonces vamos a aprovechar este programa
como tenemos aquí el recordatorio de las preguntas que nos hacen ya por teléfono o a nivel personal nos abordan personas, nos puede explicar de nuevo ciertas cosas, entonces podemos ir repasando y recuerden que repasar es reafirmar lo que ya uno está aprendiendo. Es bueno esto de repasar y recordar y escuchar lo mismo pero con otra explicación, en otro momento, con otra voz, y entonces se le hace claro a uno. Por eso es conveniente no dejar de leer la Biblia. Ayer o antes de ayer alguien me decía, no, es que ya yo me la he leído muchas veces y entonces yo considero que ya no tengo que leerla más, ni escuchar más, ni nada de esas cosas. Yo tengo los conceptos claros y todas estas cosas y ya la he leído mucho. Entonces no es cierto eso de que yo la he leído mucho, porque ustedes saben que esta palabra del Espíritu Santo es tan viva, tan eficaz, que se vuelve muy personal. Entonces, en cada lectura el Espíritu Santo, con la misma palabra, que es algo tan significativo y es como una explicación de que el autor es el Espíritu Santo, que esto es mucho más que letra, que es el Espíritu Santo hablando, que como está vivo, en ese momento en que usted la está leyendo, él le puede dar una aplicación, no contraria, pero una aplicación muy personal, una aclaración muy personal, una intervención del Espíritu Santo por medio de su palabra escrita, que en este momento usted dice, ya yo la leí. Así ha pasado muchas personas, me dicen, yo me canso con Deuteronomio, con esos censos, con esas listas, me canso con Deuteronomio, pero ha habido personas que en un momento dado me dicen, hoy estuve leyendo Deuteronomio y doctora, tan diferente lo que leí en Deuteronomio, me fue tan delicioso Deuteronomio que se está volviendo mi libro favorito. Después de muchos años y de muchas incomodidades y decirme, no me gusta Deuteronomio, no entiendo Deuteronomio, ¿para qué digo eso de Deuteronomio? Y me comienzan a hablar de las perlas que encuentran y que el Espíritu Santo le ha revelado sin contradecirse en esa lectura de Deuteronomio. A mí eso siempre me ha parecido muy impresionante, o sea, es algo que siempre me ha pasado y siempre me impresiona cuando me pasa, y es de acuerdo con lo que tú dices, de cada temporada o cada situación, ¿cierto? Cuando tú vuelves y lees, a mí me ha pasado las últimas semanas con los salmos. Yo los salmos los he leído y los he transcrito. Y hasta estas semanitas, releyendo los salmos, que el Espíritu Santo me manda por unos salmos muy específicos, yo decía, no puede ser que esto yo ya lo había leído y nunca le había visto esta profundidad. Claro, esa profundidad, además de todo, ya va a la par con mi vida, con mis acontecimientos, y es como tan personal. Y entonces en la Biblia hay por ejemplo, muchas personas, muchos personajes, narra los acontecimientos y situaciones, la variedad de pensamientos, y para muchas situaciones que uno vive, y uno se va encontrando a un personaje con una situación que básicamente es la que uno está viviendo. Dios ya le dio una respuesta, le dio una solución, le dio una corrección, le dio un aprendizaje, y entonces sobre eso uno trabaja. Frente a lo que tú dices de la repetición, una persona me preguntaba en estos días, porque como en el programa pasado leímos y le hemos dado en cuanto a la creación y la ley mucha énfasis desde Génesis. Génesis tiene esa característica, él va repitiendo de alguna manera desde lo general a lo específico, y Génesis empezó en el 1, el 2, en la creación, pero cuando leímos el 4, lo que sucedió con Caín y Abel, él volvió a empezar. Entonces alguien me dijo, ¿por qué esto es como tan repetitivo? Yo me enredo porque siento que no es cronológico. Yo llevaba un tiempo acá y ya después me devolvieron como para el principio. Pero yo le explicaba a la persona que eso es una característica muy saludable dentro de lo que es dejar las cosas claras. O sea, en el avance de la claridad de la explicación, tú arrancas desde una visión panorámica y ya luego te llevan al detalle, o a veces te llevan al detalle y luego te dan una visión prospectiva o de perspectiva. Lo explico, por ejemplo,
por allá en Gálatas explican lo que se dijo en Génesis. Eso es perspectiva. Entonces, claro, tú tienes una visión global que va dando círculos una y otra vez en las mismas palabras, pero llenándose de profundidad. Eso te aclara mucho el panorama. Eso es una como una bondad, sí, como dentro de los beneficios que tiene este texto y su autor, esto es fundamental y cuando uno se acerca a leerlo así es importante, porque uno sabe que cronológicamente no está, ¿cierto? Él se va armando no solamente con lo que se escribió, sino con lo que hay fuera. Eso para mí lo hace también muy, por decirlo de alguna manera, muy emocionante. Y no solamente eso, sino lo que estamos hablando, no solamente une con el contexto externo de cuando se escribió y lo que está diciendo, que es fundamental, sino que también lo une con tu contexto personal aquí y ahora. Eso es más emocionante todavía, claro. Eso es más emocionante de que un hecho, la historia de José, te la aclara y te la revele y te está diciendo, pero te lo estoy diciendo a ti, basado en lo de José, pero te lo estoy diciendo a ti, te estoy aclarando a ti, te estoy hablando a ti, te estoy edificando a ti, corrigiendo a ti, ¿comprende? Entonces es muy impactante y por eso siempre le insistimos y no nos cansamos de repetirle, léase toda la Biblia, no la coja por pedazos, por artículos. Aquí ya la cogemos y entresacamos los versículos y los capítulos, porque ya la tenemos todo el contexto de todo lo que dice, dónde lo dice, y por eso podemos pasar de Génesis a Gálatas, de Génesis a Apocalipsis, de Romanos a Números, porque ya sabemos qué es lo que dice en su totalidad. Es como cuando también tenemos la maqueta de un proyecto, y el proyecto podemos ir, un proyecto de la construcción de un edificio, ¿comprende? Y entonces ya van por el 6º piso, pero entonces ahí los ingenieros y los arquitectos de pronto se devuelven que ese 6º piso está dependiendo, pero es que recuerden que los cimientos que pusimos aquí no nos dan para poner ese muro. Y están construyendo el 6º piso y de pronto se les ocurrió, ¿por qué no ponemos este muro aquí o este adorno o le metemos unas puertas de tal calibre o le ponemos una baldosa de tal calibre? Y entonces se tienen que devolver al inicial, a los cimientos. Dice, pero recuerden que no podemos poner esa puerta en ese muro ahí, porque recuerden que nosotros pusimos estos cimientos para aguantar tal peso, entonces y se tienen que devolver a los cimientos y a estudiar en ese momento los cimientos, analizar los cimientos, si pueden poner ese muro extra y que se les ocurrió en ese momento cuando están construyendo el piso 6º. Yo tengo una pregunta frente a eso porque en estos días que he estado leyendo sobre David me parece muy particular que cómo es posible que David esté escribiendo, pues sabemos que es el Espíritu Santo, pero las emociones de David en ese momento son como las que yo siento, como las que yo tengo, hasta con palabras parecidas. Y Dios le dio una respuesta clara y así se ve desde mucha visión de muchas personas en la Biblia, y es como si la humanidad conservara una misma esencia, no cambia, Dios no cambia, pero la humanidad tampoco cambia. Entonces eso lo hace muy, muy interesante. El ser humano en sí no está cambiando, casi que es la misma esencia una y otra vez. Sí, tenemos que tener en cuenta que es la misma naturaleza, ¿comprende? Como cuando el Señor Jesucristo decía, es que Dios no cambia, y en el Antiguo Testamento también decía, no cambia, y el Señor Jesucristo también repite acá, no, yo no cambio, y desde un principio no ha sido así. Y hablando de la creación, hablando de tantos temas que están en el Antiguo Testamento, y entonces cuando hablaba con los fariseos les decía, ¿por qué lo están cambiando? Dios no lo ha cambiado, sobre muchos temas, me acuerdo sobre el diezmo, sobre la misericordia, sobre la justicia, que Dios no ha cambiado, y algo muy, muy impactante que está haciendo el ser humano,
que está cambiando, que Dios que por las circunstancias, por los avances, por los conocimientos, por la ciencia, entonces que ya no es relevante lo que Dios escribió acerca de él y acerca del ser humano en el Antiguo Testamento. Hay mucha gente que nos dice, no, es que a mí me gusta el Nuevo Testamento porque es actual, está hablando de mí lo reconozco ahí, pero no lo reconozco en el Antiguo Testamento porque eso fue hace mucho tiempo y las circunstancias han cambiado y las situaciones han cambiado. Y el ser humano ha cambiado. Esto también es una base que la naturaleza del ser humano es la misma desde que arrancó Adán y Eva. Por eso todos descendemos de Adán y Eva, hombre, y Adán fue creado con su naturaleza humana. No fue una evolución, una transformación de su naturaleza animal a humano. No hay posibilidad, no hay rastro de eso. Ahora, que hay unos comportamientos hasta el día de hoy. En estos momentos estaba viendo unos videos de Mía, la mascotica y la perrita muy amada de Paula, y entonces ella me estaba mostrando unos videos. Ella por alguna enfermedad en sus meses de nacimiento, en días creo que de nacimiento, le tuvieron que extirpar los ojos, entonces ella no ve, pero veo que conserva en estos videos. Ya han pasado, ¿cuántos años tiene Mía? 5 años, que ella le sale lo de la naturaleza de perro, ¿comprende? Que voltea cuando escucha se pudiera quedar mirando así mirando estática para la parte del norte, estando Paula hablándole en el sur, pero no, ella voltea al sonido de la voz. Casi que a los mismos grados exactos donde está, comprende, y voltea la cabeza como si estuviera mirando donde está. Y los gestos. Los gestos de cuando ella observa, pues, que inclusive es muy chistoso porque a uno se le olvida que no ve, justamente por lo que tiene tantos comportamientos y gestos de que si estuviera viendo. Pero cuando uno le habla, ella mira y mueve los músculos. Entonces, cada ratico yo le digo, pero es que ella ve, ella mira, ella ve. Entonces, mira por su reacción de su naturaleza. Todo su naturaleza, aún sin tener los ojos, el gobernador regional ella actúa como si tuviera los ojos. Entonces, también el ser humano actúa acorde con la naturaleza con que fue creado. Hay muchas características todas las características de nuestra naturaleza humana. O sea, tenemos los sentimientos, tenemos un cerebro, y entonces nuestros sentimientos, nuestras actuaciones salen a flote con esas características con que fuimos creados. Pero lo que estamos viendo y hemos visto aquí, que esa naturaleza, así como en Mía fue alterada su naturaleza al extirparle los ojos, pero sigue conservando todas estas características de su especie, que su especie es una perrita que tiene ojos y que ve. Entonces mira cómo reacciona acorde con su naturaleza, aunque no tenga los ojos. Entonces todo ser humano tiene sus características con que fue creado. Ahora algunas están distorsionadas por la pérdida que tuvo. Entonces, muchas veces, aunque Mía voltea a mirar, no alcanza a mirar si de pronto hay un obstáculo. Entonces, de pronto medio se puede chocar hasta que conoce. Cuando ya conoce, por eso ella la estresa cuando la cambian de sitio, porque ya ha aprendido en su casa dónde están los obstáculos. Pero cuando ella va a otra casa, al principio se estresa porque piensa encontrarlos ahí y no están ahí, hasta que otra vez se acomoda. Es una situación de acomodación, pero sale su naturaleza. Su naturaleza es que voltea a mirar cuando le está hablando una persona. Es una característica, y aún de las personas que tienen sus ojos. Voltea a mirar, por eso a veces no es tan
no, es tan incómodo cuando a una persona se le está hablando y no mira. Y entonces uno dice, pero es que míreme. Y yo muchas veces digo, pero es que no te tengo necesidad de mirarte porque yo te estoy oyendo. Y entonces no tengo necesidad de mirarte, pero exigimos que nos mire. No, es que es muy ¿no extraño ¿no? cuando una persona le está hablando, uno lo mira, y yo te lo digo muchas Ya, veces a ti, doctora, pero póngame cuidado. Y tú me dices, te estoy poniendo cuidado. Comprende, pero hay unas características innatas de la naturaleza humana que permanecen porque no hemos perdido nuestra naturaleza humana. A propósito de eso, y que Lo que perdimos, que estamos aquí hablando, fue la vida, que es muy diferente, pero no nuestra naturaleza humana. como ahorita empezamos hablando de repetir, ¿cierto? De la repetición, porque preguntas de los oyentes o repasar un poco el tema. Pero frente a lo de la naturaleza, y ahorita que veníamos en el carro, que tuvimos mucho tiempo para hablar, hablamos de la tecnología y de cómo los avances, pero yo veo cuando estudio la tecnología hacia atrás, pues que el ser humano siempre se ha repetido frente a la forma en afrontar muchos sucesos, es decir, alguien se preocupa por algo, descubre cómo funciona, se inventa, luego otro llega sobre lo que está inventado e inventa más, sobre lo que está inventado inventa más, las mismas reacciones una y otra vez. El ser humano a lo largo, cuando uno lee historia, es como si se repitiera una y otra vez el ser humano en los diferentes tiempos, contextos, pero yo veo que el ser humano se repite desde lo malo, es como desde la muerte, pero también se repite como desde lo que es bueno, o sea, tiene esas dos posibilidades. Y eso me parece interesante porque hoy en día que ya yo tengo al Señor Jesucristo, yo me digo, bueno, si es de repetirse, que ahorita Él me habla es de renovarme, es en vida, o sea, es basado en cosas buenas, en cosas según el parámetro de la creación, según el parámetro de lo que fue creado. Eso te iba a decir, no es que el ser humano se repite, estamos hablando de la naturaleza del ser humano, de la naturaleza sale, como estamos dando el ejemplo de Mía, de la naturaleza de ella, que fue cuando nació, cuando fue creada, cuando la fecundaron, con unas características de su naturaleza. Dentro de esa naturaleza estaba la visión, ¿comprende? Y aunque la perdió, todo su ser reacciona como si tuviera los ojos. No los tiene, pero como si los tuviera. Entonces, cuando hay ciertas circunstancias en que necesita necesariamente la visión, ahí es cuando se da cuenta ella y nos damos cuenta nosotros que no tiene la visión. Pero con otras reacciones creemos que todavía está viendo y que tiene la visión. Así también le pasa al ser humano. El ser humano tiene que ser consciente que tiene la misma naturaleza humana. Y entonces sus reacciones humanas van a ser las mismas, y por eso los seres humanos todos tenemos sentimientos, todos los seres humanos tenemos visión, todo eso, lo que es parte de nuestra naturaleza humana. Pero recuerden que a esta naturaleza humana, que ya lo hemos visto en otros programas anteriores, se le dio vida. A esa naturaleza humana material se le dio vida, y vida de Dios, y se le puso unas características de Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces eso nos hace muy diferente con los seres, y principalmente con los animales, que compartimos alguna naturaleza material. Los animales también tienen sentimientos, ¿comprende? Porque tienen cerebro, y es de la misma como calidad. Y aún nosotros podemos reconocer, me está saludando, está alegre, está depresivo, está deprimido, está irritado, con las mismas reacciones de nuestra naturaleza material. Pero nosotros tenemos una diferencia que nos hace diferentes en la creación. Nos pusieron las características de Dios. Los animales no tienen las características de Dios. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, para saber yo ¿qué diferencias tengo? ¿Qué características tengo diferente a los animales, al sol, la luna, las estrellas y todo el cuento? Tengo que conocer a Dios. A este Dios que me creó, que me puso las características de Él. Y eso es otra diferencia que tenemos los seres humanos con el resto de la creación. Al resto de la creación no le puso características de Él.
En el resto de la creación podemos ver algunas características de Dios, pero no porque se las haya puesto. No porque se las haya puesto. Así como cuando vemos una silla hecha por un carpintero, reconocemos características del carpintero, pero no la naturaleza del carpintero. Aunque el carpintero haya fabricado, creado esa silla, en esa creación del resto de la naturaleza vemos es característica del que creó, pero no vemos la naturaleza del que creó. En nosotros hay características de la naturaleza de Dios, aunque no somos Dios. No tenemos la naturaleza de Dios, pero tenemos las características de la naturaleza de Dios, figúrate. Y encima de eso nos dieron vida a esa fusión que hemos hablado tanto. Entonces, pero cuando el hombre murió, esas características fueron como deterioradas, ¿comprende? Como lo que hemos venido hablando en el programa pasado, de que cuando se me funde el celular, y tengo el celular, está con todas sus características de celular, pero ya no funciona o funciona inadecuadamente. En este celular que yo mandé a reparar, quedó con pérdidas, ¿comprende? Quedó con pérdidas. Aunque está funcionando y tiene ahí sus características, pero tiene pérdidas irreparables. Entonces el ser humano ha tenido pérdidas con la muerte irreparable en su naturaleza, porque tenemos que entender que la naturaleza del ser humano fue creada muy diferente, muy diferente. Tenemos componentes materiales, tenemos componentes espirituales, tenemos características de la naturaleza de Dios sin ser Dios, y encima teníamos vida. Eso es un ser único, nada comparable al resto de la creación. Doctora, eso es muy diferente. Con respecto a eso que estás hablando, de que independiente de que en este caso a Mía le hayan sacado los ojos y ya de su naturaleza le sale ese voltear, ahí es cuando de pronto vemos la situación en la que está el ser humano, donde ante situaciones que son de nuestra naturaleza estamos actuando como que no fuéramos. O sea, un ejemplo, el ser humano fue creado para proteger la vida, para proteger la integridad, para cuidar la naturaleza. Pero hoy en día el ser humano está en situaciones de dañar al otro, de matar, de dañar la naturaleza, de abortar, de matar a la otra persona, o sea, que es cuando salen situaciones como que uno dice antinaturaleza, o sea, está anti nuestra creación. Le salen cosas antinaturales. Eso es lo que yo nombraba como, pues que no es la palabra entonces, porque se reinventa como mal, sin un referente cuál es el bien. Exacto, empezar a crear comportamientos y tipos y formas de relacionamiento no adecuadas para el ser humano. Que mucha gente dice que fuimos creados mal, no fuimos creados mal. No advierten, no tienen en cuenta de lo que pasó. Y por eso insistimos tanto de lo que pasó, porque mucha gente me dice, pero es que Dios lo creó mal. ¿Cómo sale de un ser humano esto? ¿Comprende? Y aún cosas antinaturales que nosotros vemos, aún en los animales, cuestiones que son de su naturaleza. El otro día que estábamos caminando por la noche, un señor... Yo me cuido de los perros cuando estoy caminando y más de los perros callejeros. Entonces me decía, ¿usted le tiene miedo a los perros? Y digo, no, yo no le tengo miedo a los perros, pero yo sé que un perro es perro. Y ante alguna circunstancia le puede salir, si de pronto me ve a mí como enemigo, de pronto me ve a mí, me relaciona con alguien que le va a hacer daño, yo sé cómo reacciona un perro, ¿no es? Aunque sea muy mansito, no, es que él es muy manso y es muy noble. Y en uno de estos días caminando quedó mal el dueño. Digo, es que ella es muy noble, no entiendo por qué le ladró. ¿Comprende? No entiendo por qué le ladró, porque él es muy manso y no ladra. Al contrario, es muy saludador. Digo, quién sabe qué le recordó, es por la noche, está oscuro, estoy caminando, mi tono de voz, quién sabe qué le recordó, pero está sacando su naturaleza, porque un perro ladra. ¿Comprende? Un perro ladra, un perro ataca para defenderse, por muy manso que sea. Si él se siente que está atacado, que le voy a hacer un daño, ¿comprende? Pero muchas veces, supongamos, he pasado situaciones con mascotas que sienten que la persona le va a hacer daño a su amo, a su dueño, y entonces
y no es que le vaya a hacer daño, pero baja la voz, quítate esa gorra, porque él asocia gorra con ataque. Entonces, quítate, ¿cómo así? Digo, sí, porque tuvo una situación traumática con una persona que tenía una gorra y ya, lo asoció. Entonces, reacciona como ¿qué? Como perro. Reacciona como perro. Yo no le puedo exigir a ese perro que se sienta atacado, por muy manso que sea, que no reaccione como perro. Entonces, mucha gente me dice, no, es que el ser humano fue creado mal. No, fue creado perfecto. Fue creado perfecto como ser humano, pero hubo una variable que se introdujo. Hubo una Y variable eso que sucede se... inclusive en los aparatos tecnológicos, que muchos funcionan muy bien, pero cuando, un ejemplo, con un teléfono, un computador, le entra un virus. Ese virus hace que el funcionamiento no sea el adecuado, inclusive ¿Cómo fue empieza creado? a ponerse muy lento, se pierde información, realmente uno no puede darle el funcionamiento para lo que uno en muchos casos lo compró y para lo que es, digamos, usado. Y creo que es la mejor forma de uno poder entender lo que le pasó inclusive al ser humano, de cómo su creación, que fue perfecta y con un tipo de funcionalidad y de uso, por esa situación externa que entró en el ser humano, cambió totalmente el funcionamiento de nosotros, de todo, las relaciones, la relación con nuestro creador. Tanto interna como externa, con los otros, con la creación. Miren cómo estamos destruyendo la creación, que nos dieron todo para cuidarla. Y entonces, y preservarla, lo puso en la tierra, digo, para que la cuides, la protejas, la labres, la trabajes, te usufrute de ella, pero la cuides y la preserves, no la dañes. Y teníamos toda la capacidad y todas las características, toda la sabiduría y la inteligencia para no dañarla. Pero terminamos dañándola y la estamos dañando, ¿comprende? Entonces, y para tener unas buenas relaciones, ¿comprende? Y aquí le enlazamos como lo que empezamos a estudiar. La ley de Dios empezó cuando Él lo creó. Y empezó, recuerden que estábamos leyendo 1.27, que después de que lo crea, en Génesis 1.27, después que lo crea, ¿no? Le da unas órdenes de funcionamiento acorde con lo que creó, ¿comprende? Y con la vida que le dio. Y entonces esa ley que empieza Dios a darle, es a un ser humano y a unos seres humanos que tienen vida, que están completos como Él lo creó, para que funcionen bien. Entonces le comienza a dar unas órdenes de funcionamiento, pero de funcionamiento a un ser que está vivo, a una persona que tiene vida y que tiene vida de Dios, que tiene las características de Dios, que tiene su naturaleza material, su naturaleza espiritual y que es una unidad, que nosotros lo vimos en Génesis 2.7. Aquí les estoy medio repitiendo, pero lo vimos en el Dios 7, en donde le dice que es un ser viviente. Él creó un ser. Por eso les estoy diciendo que los seres humanos no somos seres diferentes, ni que puede en una persona haber 7 personas, es diferente, y que pueden haber sexos diferentes en una persona. Eso no es así, y eso también lo hablamos en otro programa. El ser humano es una unidad y es un ser viviente con unas características únicas para cada ser humano. En esa unidad, compartiendo nosotros esas características, porque todos tenemos cerebro, todos tenemos materia, todos tenemos un Espíritu Santo, un espíritu humano único mío, mi espíritu humano. Yo tengo un espíritu humano, pero mi espíritu humano es el mío, y tú tienes tu espíritu humano, que es el de Mauricio. Entonces, y Paula tiene su espíritu humano, que es el de Paula, pero cumple la misma función en nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza, el espíritu humano que nos pusieron nos sirve para relacionarnos con Dios, que es espíritu, ¿comprende? Y a relacionarnos a nivel espiritual con todo lo que tenga espíritu y conocer la realidad espiritual. Aunque ese espíritu humano que tiene Mauricio es el de Mauricio, no es el mío, pero tiene la misma función. Así como tú tienes otro celular,
pero ese otro celular tiene las mismas características de mi celular. Quiere decir, misma marca y todo. No, aunque no tenga la misma, pero sirve para llamar y recibir llamadas. Sirve para escribir en el WhatsApp, si tú tienes WhatsApp, yo tengo WhatsApp, sirve para comunicarnos por el WhatsApp. ¿Comprende? Porque es un celular. Entonces, cada ser humano tiene los mismos componentes, pero el uso, cada uno le tiene que dar uso a nivel personal de esos componentes y de esa naturaleza. ¿Comprende? Porque somos personas únicas. Tus sentimientos tú los expresas, tú tienes sentimientos, pero los sentimientos tuyos tú los expresas a tu forma. Yo tengo sentimientos y mis sentimientos, la misma ira que tienes tú y la misma ira que tengo yo, la podemos expresar de forma diferente. Porque yo soy diferente a ti, pero en el sentido de que tengo ira es lo mismo que tengo yo. Entonces mucha gente me dice, no, pero es que yo tengo ira y esa es mi forma de demostrar mi ira y tú tienes tu forma de demostrar tu ira. Eso es cierto, pero tenemos que ver cómo controlamos y manifestamos esa ira para no hacernos daño o no hacerme daño, ¿comprende? En estos días estábamos analizando que una persona estuvo en una discusión terrible con alguna persona, es la información que hemos recibido, no estuvimos ahí, pero esa persona tomó una decisión no conveniente de manifestación de ira. La manifestación de ira es que me voy de aquí y se tiró y se mató porque estaba en un lugar alto. Y estoy segura que de pronto esa persona no se quería matar. Su intención no era matarse, sino que su reacción acostumbrada a cuando tenía ira, cómo manifestaba la ira, como algunas veces nosotros lo manifestamos, yo me voy de aquí, no te voy a escuchar y cerrado la puerta y uno sale. Y cuando uno sale viene el carro a todas y uno no miró. Lo único que quería era uno salir y porque esa era su forma de reaccionar, no miró. Y entonces, no, que se le tiró el carro. Posiblemente no se le tiró el carro, ¿comprende? Sino fue una forma de reaccionar ante su ira. Entonces, todos tenemos sentimientos. A todos nos da ira ciertas cosas, pero las cosas que te dan a ti ira y tu reacción ante la ira es diferente. Entonces, lo que les estoy diciendo, los perros son animales que tienen una naturaleza. Y entonces lo que yo le digo, yo no le tengo miedo a los perros, pero yo conozco cómo son los perros y los perros reaccionan acorde con su naturaleza. Pero el ser humano tuvo un virus que se le introdujo en este momento que estamos hablando de virus, se le entró un componente y no fue que se le entró, perdió la vida. Perdió la vida. Y se le introdujo un componente gravísimo, el pecado. ¿Comprende? Que no se lo habían puesto. Entonces, se le introdujo el pecado, que ya hemos hablado que es desobedecer a Dios, y desobedeció a Dios. ¿En qué se desobedece a Dios? En la ley que les dio, pero que se las dio y se las empezó a dar estando con vida. Eso es muy diferente. Entonces, como hemos hablado, el manual de este celular es funcional mientras esté no quemado. Ya después que está quemado, ese manual ya no me le sirve. Ya esas órdenes no me le sirven. Ya esa ley, esos mandamientos ya no son relevantes para el ser humano. Y entonces mire que empezó a darles mandamientos. Aquí empieza, en Génesis 1:28, empieza la ley de Dios. Pero tenemos que tener en cuenta, empieza la ley de Dios para un ser humano, a una persona humana, para la humanidad que tenían vida. Eso es muy diferente. Eso muy diferente. Cambia, tiene que cambiar la funcionalidad de esa ley. Ya tiene que cambiar la funcionalidad. Si yo voy donde el técnico, me dice el técnico, no mire ese manual, ni mire nada de esas cosas. Vamos a ver qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo lo puedo rescatar? Rescatar y reparar. ¿Qué se ha pasado? Con los mismos componentes que tiene. Por ejemplo, hubo un cambio en algunos equipos de celular, porque antes a algunos se les podía quitar la batería. Ajá. Ahora ya hay unos que vienen compactados, o sea, sellados, y ya no se pueden destapar. Claro. Entonces, cuando les pasa algo, digamos, el trato, el tratar de mirar cómo se arregla, tiene otro tipo de mecanismos, inclusive es como por
por puertos, por algunos, conectándolos al No sistema. somos expertos en eso, porque somos técnicos en porque antes reparación. simplemente se quitaba la batería y se podía mirar muchas cosas, ahora no. Ahora toca conectarlos, mirar a través de un sistema para poder mirar, y en muchos casos destapar todo ese celular, que me pasó a mí con un equipo que yo tuve, uno de los primeros que fue usados sin podérsele quitar la batería que venía ya integrada dentro del celular. Se le dañó la pantalla, y quitarle la pantalla generaba un daño muy grande en el celular, en el equipo. Yo tomé el riesgo, en ese momento tomé el riesgo, y efectivamente el haber destapado el celular cuando no está hecho para ser destapado, se dañó una cantidad de funciones y generó muchos problemas. Y resulta que eso también puede pasar con el ser humano, o sea, pasó. Exacto, lo que Pasó. inclusive lo que el dato hizo, que tenemos aquí en la mesa de trabajo es que pasó. Exacto, el que nos llegó. A veces alguien me pregunta, bueno, dime, y si no hubiera pasado, ¿qué digo? No, pero es que pasó. Pasó. Entonces yo no puedo estar ahí con ciencia ficción de que no, supongamos que no pasó. Y que muchas veces con este cuento de la evolución, vean, siempre lean lo de la evolución. Dice, suponemos, no tenemos el dato. Suponemos. Y eso de suponer es muy... No, porque no fue lo que pasó. No fue lo que pasó. Está en una suposición. No fue lo que pasó. Lo que pasó es lo que nos está diciendo aquí el creador. Esa es una gran diferencia. Yo tengo una preguntita ahí, porque ahorita se dio el ejemplo de Mía, ¿cierto? Que lo que le pasó con los ojos es producto como una especie de virus o bacteria. Sí, exacto, algo una externo bacteria. a ella. Eso. Una estatua a su naturaleza. Se dio el ejemplo del computador, que lo que lo desconfigura es un virus también. Un golpe. ¿Cierto? O el agua. En el caso del ser humano, ¿cómo puedo entender el pecado como una especie de virus? Porque De también virus. en Romanos Algo que dice se introdujo. En Romanos dice que pasó. Ajá. Que pasó. Y hoy en día, por ejemplo, ese descontrol emocional, ¿cierto? Esa toma de decisiones, como ese software que uno tiene. Resultado de eso. De un virus, ¿cierto? De comenzó a funcionar mal. El ser humano comenzó, habiendo sido creado perfecto, en una unidad, porque eso también es importante, en una unidad, ¿no es? Le entró, que lo desconfiguró, comprende. Y entonces comenzó a funcionar mal. Hasta el día de hoy estamos funcionando mal. No estamos funcionando acorde como fuimos creados. Y para lo que fuimos creados, ¿no es? No estamos funcionando acorde con eso, ¿no es? Entonces, por lo regular, como hablamos en otro programa, la persona cuando se le daña el celular, viene y lo bota. Y nos estamos llenando aquí de puro reciclamiento que nos está dañando también la naturaleza. El ser humano no fue creado para desecharlo, ¿no es? Para tirarlo a la caneca a la basura, ¿no es? Sino para que funcionara y funcionara para lo cual fue creado. Pero todo eso se distorsionó, ¿comprende? Porque entró una variable y por eso también Dios tenía en su actitud de este Dios misericordioso, amoroso, responsable de su creación, responsable de lo que había creado en el ser humano y en toda la naturaleza, ¿comprende? Pero responsable con su creación del ser humano, también él en su responsabilidad, y lo veo es cuando da esta ley, y también le avisa al ser humano lo que puede hacer, pero también lo que no debe hacer para que no se dañe. Responsablemente dijo. Entonces yo veo la ley de Dios que empieza desde el 28 de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Pero también en el 17, que ya lo hemos leído, nos dice, vea, no hagan esto porque se dañan, se desconfiguran, les entra un virus perjudicial, y tan perjudicial el pecado cuando entró, la desobediencia a Dios cuando entró, desobedecieron un mandamiento, una orden. Cuando desobedecieron, entró la muerte, que es un virus mortal. ¿Comprende? Es exacta la palabra, un virus mortal. Mortal. Que no solamente los desconfiguró, nos mató, nos dañó. Perdimos la vida, algo tan fundamental en el ser humano, porque era un ser viviente, que funcionaba bien con vida.
es uno de sus componentes vitales. Seguimos con las características de Dios, oigan, seguimos con las características de Dios, seguimos con nuestra materia, seguimos con nuestro cerebro, seguimos con nuestro espíritu humano, pero lo que nos da identidad de funcionamiento y de lo que somos era la vida que nos sincronizaba todo, la vida nos sincronizaba todo, porque le daba vida a nuestra naturaleza humana, le daba vida a nuestro espíritu, le daba vida a nuestro cerebro, le daba vida a todo, le daba vida a nuestros órganos. Por eso ahí en el hebreo dice, muriendo morirás. Dentro de la muerte, vea, nuestros órganos se paran, nos envejecemos. Nosotros estamos creados para no envejecer ni morir, no estamos. Todas estas consecuencias que hemos tenido es por haber introducido el pecado y la muerte, y con él la muerte, y haber perdido la vida. Entonces ya la ley, que era para vida, ya no puede funcionar. ¿Yo qué hago con el manual y las órdenes y las prevenciones positivas y pensadas para conservar? Para conservarlo, si ya se fundió, ya está muerto. ¿Qué es lo que me dice la mayoría de las personas? Cómprate otro. Y aún muchas personas a veces piensan así, no, ese que se muera. Y que ¿por qué Dios no hizo otra creación? No, Él no tomó esa decisión. Él no tomó esa decisión. Y gracias a Dios que no tomó esa decisión, porque es un Dios misericordioso, ama al ser humano. ¿No existiríamos nosotros? Nadie. Si la naturaleza no existimos nosotros. ¿Nosotros? Existe otra. Lo hubiera desechado. Pero Él no desechó al ser humano, ¿por qué? Porque Él sabe lo que creó y que lo que Él creó es perfecto. Sino tan perfecto que el ser humano se pudo hacer daño y desobedecer, pero Él se lo advirtió. Él se lo aclaró, lo enseñó, le dijo con mucho amor, en forma muy clara, muy sencilla, muy humana. Se hizo humano a nosotros, él muy humana, nos dio unas órdenes muy humanas y hasta el día de hoy nos da unas órdenes muy humanas. Por eso yo les digo a mucha gente, vea, Dios no nos ha mandado que le bajemos el sol. Él sabe la imposibilidad de nosotros de bajarle el sol. Pero aún nosotros nos atrevimos cuando queremos enamorar a alguien, te voy a bajar el sol y la luna y la estrella. ¿Cuál? Le está hablando una mentira, una imposibilidad. ¿Cómo es que baja la luna y la estrella? ¿No es? Por eso después comienzan a darle puñetazos para que vea estrellas, porque como le prometió que bajaba estrellas. Entonces, pero miramos las leyes que él dio. Mira, tan humanas, tan sencillas, tan asequibles, ¿no es? Para que no perdiéramos la vida. Miren en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Sigue. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. O sea, le dio órdenes también a los animales. A las aves. ¿No es? Mira el 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Pero nosotros estamos viendo ahora que no fue bueno lo que hizo. Hasta la misma tierra pues está en contra de nosotros, con todos estos derrumbes y todos estos terremotos y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo así que es bueno en gran manera? Se introdujo algo. Y fue tan bueno que mira, que ya lo hemos leído varias veces en el 16 y 17. Del 2. Del 2, ¿no es? Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mira, le dio todos los árboles y le dice, hombre, no comas de eso. Es mucho más allá porque el árbol no estaba envenenado. ¿Comprende? Era mucho más allá y ellos lo sabían. ¿Comprende? No desobedezcan a Dios. En eso tan sencillo, pero es que a mí la piedra que me da es que algo tan sencillo, hombre, no coman de ese árbol. No les había dado
otras leyes. Ahora, el ser humano muere, le entra el pecado y muere, ¿comprende? Entonces, el problema es, ahora con esta ley que él había diseñado para el ser humano, muchas más leyes, pero en este momento muchas más órdenes para que funcionáramos bien. Ya iba a darnos órdenes de nuestras relaciones humanas, ya nos iba a dar orden a medida en que nosotros nos aumentáramos, cómo íbamos a hacer uso de las cosas, del agua, cuántos hijos, no hijos, y no es todo. No hubo tiempo, Dios no tuvo tiempo. Dios no tuvo tiempo de seguir dándonos este manual de funcionamiento. No tuvo tiempo de darnos. Porque pasó algo grave. El ser humano murió. Murió. Perdió la vida. Un componente esencial en el ser humano. Se descuadernó, se desconfiguró, peor todavía, se murió. Se murió. Eso es muy grave. Eso es muy grave, lo que pasó. Por lo tanto, vamos a leer en Romanos 7. No quisiera avanzar mucho, pero vamos a empezar a esbozar y lo retomamos. Aquí, tú estás pendiente del reloj. Sí, claro que sí. Romanos 7. Entonces, que mucha gente a veces me dice, bueno, ¿para qué se les puso largo? ¿Para qué? Si él sabía que iban a pecar. Hombre, que lo iban a desobedecer. No. Él tenía que advertirnos que teníamos que estar pendientes de Dios. Ahora, que me hizo pendiente de él. Entonces, sinceramente, tenemos que estar pendientes de cargar el cargador. Ustedes no saben cómo me incomoda a mí cuando llega aquí, Paula me dice, se me quedó el cargador y me estoy quedando sin pila. Ole, ¿cómo así? Si tú sabes que el manejo y la utilización de tu bendito celular depende de que tú lo cargues. Cuando me dice una persona por la mañana, no, te estaba llamando y no me contestaste. No, es que se me olvidó anoche cargar el celular. ¿Cómo así? A la mayoría les pasa. ¿Cómo así? Digo, pero ¿cómo así que se te olvidó cargar el celular? Pero tú sabes que lo necesitamos para por la mañana comunicarnos, ¿no es? ¿O por qué no trajiste el cargador? Nosotros necesitamos estar en contacto con Dios porque Él es la vida de nosotros. Él es el cargador de nosotros, el cargador de corriente, el cargador de vida. ¿Cómo es que se nos va a olvidar? ¿Comprende? Y no solamente olvidar, ¿cómo nos vamos a desconectar? Si no funcionamos, es que no funcionamos. No funcionamos. Si se le acaba la pila, se murió. Dentro de esa disfuncionalidad en la que estamos, el ser humano... Más que disfuncionalidad, muertos. Pero de esa falta de buena configuración... Es mucho más grave. Porque todos los seres humanos piensan que sí estamos funcionando, que estamos bien, que estamos viviendo, que estamos relacionándonos. Y uno se da cuenta que no. No. Y dijera uno, bueno, está bien, las personas que no leen el texto llamado la Biblia, que no lo comprenden, que no quieren creer, igual en el relacionamiento del ser humano se ve lo mal que está. ¿No es? Por muchos que digan que están bien. Y que no, y más todavía nos damos cuenta los que tenemos vida. Los que tenemos vida nos damos cuenta, así no es la cosa. Así no es la cosa. Yo hablaba esta mañana con alguien que me decía que tiene un pecado, ¿comprende? Y yo le decía, vea, y yo le daba un ejemplo. Y él me decía, pero es que yo quiero quitarme esto. Que en mi ser no estuviera esto. Digo, un problema es que nacemos pecadores. Entonces todos lo tenemos y no nos lo podemos quitar. Ya se introdujo en nuestra naturaleza. Pero estaba hablando con una persona que tiene vida porque está en Cristo. Dije, pero ya tú estás en Cristo, ¿no es? Entonces ya tiene que dominar la vida sobre la muerte. Ya tú no te puedes someter al pecado que está en ti.
No te puedes someter al pecado que está en ti, porque también está la vida. Y eso es lo que nos dice el Señor, sometámonos a la vida. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? No se quisieron someter a la vida. No se quisieron someter a la vida, ¿no es? Pero ya que tú tienes vida, sométete a la vida y vas a ver que dominas el pecado. Porque ya el pecado no debe y no tiene poder sobre ti, porque tienes la vida, tienes al Espíritu Santo, tienes la vida, tienes al Señor, tienes la vida en todo tu ser. Entonces tú puedes dominar. Pero esa pelea la vas a tener hasta la resurrección. ¿Comprende? Que la Es una vida lucha domine. constante. Es como cuando una Que persona la- tiene una enfermedad Ujú. terminal, a muerte, y tiene que luchar en seguir, pero manejando esa enfermedad. Ah, ¿comprende? Saber qué puede hacer, qué no puede hacer, cómo hace. Y para eso, los que tenemos vida, tenemos el Espíritu Santo. ¿Comprende? Porque vamos a ver que ya la ley de Dios no nos sirve para eso. Ni a los que tenemos vida. ¿No es? Porque ya es otra vida la que tenemos. Ya tenemos al Espíritu Santo. Adán y Eva no tenían dentro el Espíritu Santo, tenían vida, que es muy diferente. ¿No es? Entonces ya esa ley, esa misma ley, y vamos aquí a leer en Romanos 7, ¿cuánto tenemos? Como media hora todavía. ¿Sí? Ah, bueno. Mires en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ahí pueden ustedes entender. El mismo mandamiento que era para que nosotros funcionáramos en vida, ya me resultó para muerte. ¿Por qué? Ya no, porque ya el ser humano murió. Entonces, la ley nunca fue dada, y esto es muy importante, la ley nunca fue dada para dar vida, ¿no es? Ni para conservar la vida, sino para que funcionáramos en vida. ¿Ves la diferencia? ¿No es? Nunca fue dada ni para darnos vida, ni para conservar la vida. La ley fue dada para que funcionáramos en vida. Eso es muy diferente. ¿Comprende? Para tener como una mejor, No, una mejor no. como tener una productividad correcta. Correcta. ¿Comprende? Funcionara para qué, pero en vida, para que funcionáramos como lo que éramos, ¿comprende? Con vida, un ser viviente. Y entonces un ser viviente funcionará con vida. Y eso hacen todas las leyes, ¿comprende? Eso hacen todas las leyes. La ley de tránsito, ¿no es? Para que funcionemos todos, peatones, transeúntes, carros, choferes, conductores, y haya una movilidad, hasta para la movilidad. Que hoy teníamos un problema con esto de la movilidad, con los paros y los atrancones, ¿comprende? Entonces la ley de tránsito era para todo ese movimiento, todos los participantes de eso, todos los participantes. Entonces la ley de Dios, antes del pecado, era para que funcionáramos con vida. Funcionáramos con vida. No era para darnos vida, porque ya nos habían creado con vida. La ley nunca no fue dada para dar vida. La ley nunca fue dada para dar vida, ni para retener la vida. ¿Comprende? Porque nos crearon con vida. La ley de Dios, cuando aquí en Génesis 1:28, y incluyendo el 2:16, 17 y 15, era para que funcionáramos con vida. Pero sí, inclusive lo hablamos en el programa pasado, era para conservarla. No tanto para conservarla. Porque mira Para cuando, que funcionáramos. Porque mira cuando desobedecieron, murieron. Pero no en sí la ley, sino que cuando se desobedecieron, se cortaron
cortaron esa relación con Dios, porque la vida la conservamos es con la relación con Dios, porque Él es nuestra fuente de vida. Por eso te estoy dando el ejemplo del cargador. La única forma de cargar nuestra vida, de conservar esta vida, es con Dios. Doctora, pero... Porque Él es la vida. Pero Él es el cargador. Pero en esa sintonía, en esa línea de lo que usted está explicando en este momento, si la ley no era para retener la vida, porque al momento de ellos no obedecer cierta parte de la ley o esa orden la perdieron. Cuando no obedecieron, ¿qué pasó con Dios? ¿Qué pasó con Dios, que es la fuente de la vida? Es el dador de vida. ¿Qué pasa cuando tú vienes y no traes el bendito cargador? No te sometes al cargador. Tú y el celular están sometidos al cargador. Porque la fuente de que tenga vida el celular es externo a ti. No está en la ley. La fuente de la vida no está en la ley. ¿No es? La fuente de la vida está en Dios. Y lo que Dios dijo, los mandamientos de Dios son el cargador, que te mantienen en relación con Dios, para que no pierdas el contacto con Dios. ¿Comprende? Por eso dice en Romanos, lo que era la ley, que era para vida, no para tanto conservar, sino mantener, ¿no es? Pero la fuente de vida es Dios. No sé si con la pregunta me adelanto, y si es así me dicen, como también tocamos en el programa pasado, que hoy en día ya había una nueva forma de obtener la vida, hoy en día, porque ya la tenemos, es con el Señor Jesucristo. Que es Dios. Exacto. No hay otra forma de obtener la vida. Es la misma forma. Es Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Pero antes, si el Señor Jesucristo fuera meramente humano, no hubiéramos podido obtener la vida. Pero antes no estaba, como tú lo decías, antes no estaba dentro de Adán y Eva el Espíritu Santo. Pero ahora es otra cosa, pero ya tienes la fuente, ¿cómo la vas a perder? Si la fuente está dentro de ti. A eso es lo que voy con la pregunta. Entonces, como ya ahora está dentro de mí y no hay posibilidad de perderla, ¿verdad? Entonces esos mandamientos, ¿para qué son? ¿Para qué son? ¿Para qué son? No solamente los mandamientos de la ley de Dios, y es lo que vamos a ver. Esta ley continuó y mucho tiempo después el Señor la continuó, que es la que fue dada a través de Moisés. Pero esta ley nunca, ni antes ni en Moisés, fue para conservar la vida. O sea, nunca ha sido para vida. Para conservar, sino para funcionar los vivos. Para funcionar los vivos. ¿No es? La ley fue dada a Adán y Eva para que funcionaran los vivos. Porque la vida es Dios. Entendamos esto, la vida del ser humano es Dios. ¿No es? Y esa comunión con Dios, la vida del ser humano, es que esto esté cargado. Y que esté cargado eléctricamente la pila. Entonces la vida del celular está en el cargador y en la fuente. Pero el cargador no es la fuente. El cargador no es la fuente. El cargador es el medio por el cual tú te conectas a la fuente. La fuente es la energía eléctrica. Porque figúrate, esto no funciona con la pila, esto funciona con la pila eléctrica, cargada eléctricamente. Ya tendremos que esperar el otro programa para los conocedores de electricidad, los términos y todas esas cosas, porque ustedes saben que no somos expertos en estos temas eléctricos y de electricidad y cargadores, pero así, común y corriente, así de aquí caseros nosotros, caseros con lo que medio conocemos, hasta por observación, ¿compré? Entonces, hasta por observación. Si yo no tengo el cargador, no puedo cargar la pila. Porque la pila se nutre de una fuente eléctrica. Entonces, el cargador es el medio para mantenerme conectado. Los mandamientos de Dios son el medio. Exacto. Para mantenerme conectado. Como me salen preguntas, pero sé que de pronto son... hazlas. De más Aprovechemos. adelante. Porque... De pronto las resolvemos en el otro programa. Si en este momento
ya la ley no es para yo tener vida ni para conservarla, ya tengo dentro de mí la vida Y la porque vida. ya he creído en el Señor Jesucristo, Él me ha Tiene el salvado, Espíritu y Santo. tengo el Espíritu Santo. Si ya la tengo, el obedecerle a Él ya no es para mantenerme con Él. Con la vida. Entonces, ¿para qué es Vamos a obedecerlo ver. a Él? Vamos a ver, eso hasta allá no hemos ido. Hasta ya no hemos No llegado hemos a ido. esto. Estamos apenas entendiendo para qué dio la ley a través de Moisés. ¿Comprende? Nunca la ley de Moisés y ya no nos aplica, y eso es lo que quiero que también es parte de la respuesta. A ti ya no te aplica esa ley dado por Moisés. Y vamos a ver por qué ya no te aplica. Y ya no aplica entonces perder la vida otra vez. No, ya no, porque es que está dentro de ti. Pero no estaba dentro de Adán y Eva también. No, No. no Ah, estaba no dentro. estaba No, no, dentro no. de- No Fueron estaba hechos, dentro. fueron Hechos con vida, vida. pero no tienen la vida dentro de Tenían ellos. vida, ¿no es? Que es algo Pero bien no interesante, tenían- la diferencia entre Ah. tenerlo dentro ¿Por qué? y Porque serlo. es que la vida del ser humano es Dios. Y Dios no estaba dentro de ellos. Pero para ellos sí Pero ahora nosotros, Dios está dentro de ellos. La persona del Espíritu Santo, que es Dios. Que es el Espíritu del Señor Jesucristo, que es Dios. O sea, para ¿Ah? ellos, o sea, para esas primeras personas sí aplicaba más que es que no sé cuál es la palabra. Era con los mandamientos, O sea, era que con con la los ley. mandamientos era Pero no el para conservarla. para Para conservarla tener tenían relación. que estar enchufados con Dios. Estar conectados a Dios, Era porque pa- Dios pa- es la pa fuente. tener un máximo potencial en su funcionamiento. Por eso, pero yo quiero No, es para que tener vida. yo quiero es que Dios las es la No, fuente. La ley. Para Era los el cargador, era el cargador. Que me conectaba con Dios, que es la fuente de vida. Por eso les estoy dando el ejemplo. Los mandamientos de esta ley, de los de Génesis y los después de Moisés, que las dio después, pero ya cambió. Ya cambió el objetivo de ese cargador. ¿No es? Como dicen aquí, algún momento llegará tecnológicamente que ya no tendré que cargar el cargador. Ya se cargarán a sí mismos, o sea, con solar o cualquier cosa de esa. ¿Comprende? Que ya no tenemos que cargar el cargador ni conectarla al Lo que cargador. pasa, Doc, es que me surge la duda es como Adán y Eva no tenían la vida dentro de sí, Sí. sino que ellos estaban vivos. Ajá. Tú ¿Cómo Dios les mantenía la vida? o sea, tú hablas de que Ya, el, no, el- ya, el- ya, el para que cumplir- lo puedan entender. Él les dio vida. Ujú. ¿Ya? Vida que procede de él. y que no era y que no Él- se él conservaba lo puso a con los funcionar. mandamientos. Él los cargó de vida. Ujú. ¿Ya? Como si este celular tú lo cargas. Cuando lo compras tienes que ponerlo 24 horas a cargar. Está cargado. ¿Comprende? ¿Cómo le siguen manteniendo la carga? ¿Cómo le siguen manteniendo la carga? Pues, decimos que no con el actuar de la ley. No. Ponte en este ejemplo. Tú cargaste el celular. Está la batería al 100%. ¿No? ¿Cómo la sigues recargando para que no se te apague? Conectándola. Conectándola. Pero ¿conectándola a la qué? A la fuente. No yo no hago nada si yo le pongo el cargador aquí y no lo conecto a la fuente. Entonces, el cargador, o sea, la ley me conectaba a mí a la fuente. A la fuente. Te mantenía conectado a la fuente. El que era estar Dios. actuando bajo la ley de Dios. ¿No es? ¿Por qué? Porque se reconocía que había un Dios. Era Porque había una autoridad. Recibía Porque la me vida hacía de él. relacionarme con él. Recibía la vida de él. Me mantenía en relación con él, conectado con él. Ok. ¿No es? Entonces yo recibía de Dios la vida. Así como yo pongo aquí conecto el cargador al celular, pero no lo conecto a la fuente. Al puerto de entrada. Y no lo conecto a la fuente De energía. de la energía con que funciona, ¿no es? Entonces, si se acaba la carga, no es que se acabe la pila, se acaba la Claro, carga. porque cada que yo, estoy tratando de pensar, cada que yo funcionaba bajo esa ley, estoy Estaba cargando. reconociendo que había un Dios, un Que era mi creador, vida. que era bueno para mí Y hacer que era la eso. fuente de vida. Pero entonces es Y así interesante. puedo entender que la carga, por eso viene en disminución de... a Adán le duró Que 930 y de ahí para abajo dura menos la carga. Acabas de encontrar con el ejemplo, porque muriendo morirás. En la medida que va Bueno. disminuyendo la carga, estando muerta, Toa. igual voy muriendo.
Bueno, se va apagando el... Muriendo, morirá. Que la gente a veces me pregunta, ¿por qué no de 130 años Adán? Digo, sí, pues, a veces que Albanuri, que les manda muchos saludos, pero no pudo estar aquí. Entonces, le digo, a mí me dura yo lo cargo por la noche y me dura más de las 24 horas. Y ella me dice, ¿qué le pasa? Digo, ¿qué le pasa? ¿Qué puede estar el daño? ¿En el cargador o en el celular? En el funcionamiento también. O en el funcionamiento. Tiene muchas aplicaciones abiertas. Ajá. Y entonces ahorita... Ella lo usa mucho. Ella lo usa mucho el celular, yo lo uso menos. Al tener vida ya con el Espíritu Santo que está dentro, ¿cuál sería la respuesta de por qué entonces uno ya no dura 930? Porque descendemos de esa humanidad que ya fue bajando y por la maldad del ser humano, por la mala alimentación, las circunstancias, la tierra que está también convulsionada en contra de nosotros, que le somos un estorbo, ¿no es? ¿Por qué? Porque no la estamos cuidando ni preservando, la estamos maltratando. Y entonces, y encima de eso, la mayoría de la humanidad está muerta, pasándole muerte a todo el mundo, ¿no es? Y por eso el Señor ha dicho, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, mijitos, alumbre. Pero usted se puede imaginar que la vida se corrompa. Me hiciste recordar. Que la vida, ese ser humano que tiene vida, comienza a desobedecer a Dios. Con el ejemplo del celular y el cargador, me hiciste recordar el celular anterior a este, lo cambié porque cuando conecté el cargador al celular, el celular ya no prendió ni funcionó. Con el cargador me di cuenta que el celular ya estaba muerto. Con el cargador. Entonces eso me hace pensar en la ley. El cargador estaba bueno y el que estaba malo era el celular. Entonces, la ley es buena. La ley era buena y sigue siendo buena, ¿no es? Pero le tuvo que cambiar el Señor su funcionalidad. Tú cambiaste el celular, el Señor cambió el cargador. No la fuente, cambió el cargador. Pero con ese elemento se da uno cuenta que está malo. O sea, que no... Claro, comprende. Realmente no aclara y refuerza que está malo. Está mal, ¿no es? Pero el Señor no cambió, sino cambió fue el cargador. No cambió la fuente. No cambió el ser humano, no destruyó al ser humano, sino que le usó otro cargador. Cambió la forma de cargarlo. De darle vida. No, le dio vida y el cargador es mantener esa conexión con la fuente. Por eso, pero como la vida la perdió, él tuvo que buscar otra manera de volverle a dar vida al ser humano. Darle vida, pero con la misma fuente. La fuente de vida es Dios. ¿No es? No es otra fuente. No fue que le dio otra ley. No fue que renovó la ley. Esa ley no sirve. Pero uno pensaría, esa ley no sirve, desechémosla. Él no la desechó. Con la misma ley nos dijo el daño que teníamos. Es que es un berraco. Con la misma ley. Es un pepazo, porque es que eso que había dado para una cosa, luego usarlo en otro funcionamiento para llevarlo a lo mismo. A llevarlo a lo mismo. A mí, o sea, a Dios. Comprende. Y vamos a ver que eso hizo con la ley, que ya después, por eso el Señor no es mago. Se demoró varios años. No, pues ¿cómo hago para cambiar esto? ¿Cómo hago? ¿Comprende? Si a uno le cuesta muchas veces devolverse de, yo qué sé, del aprendizaje que venía haciendo años. Eso le dije a la persona esta mañana, vea, le puse un ejemplo, vea, tú vas para Manizales, pero te das cuenta en Tuluá, después que pasaste a Tuluá, que esa no es la carretera para Manizales. Le estoy hablando a los que conozcan aquí el eje cafetero. Los animo a que vengan a conocerlo. Va más allá de Tuluá. Y en Tuluá se da cuenta que vas para Cali. Para Manizales. No, que va para Cali en la ruta. Va para Cali, pero él salió para Manizales. Tiene un compromiso en Manizales. Tiene un negocio en Manizales. Y le pregunta a alguien, ¿yo qué tengo que hacer? Yo voy para Manizales, tengo un compromiso de negocio en Manizales. Y la persona le dice, devolverse. Arrepiéntase. Pero miren esta carretera tan bonita. Yo vengo obedeciendo a Dios.
y estoy obedeciendo todos los mandamientos, como le pasó al joven rico. Desde mi juventud todos los he obedecido, como le pasó a Pablo. Y le dice, devuélvase porque este no es el camino. Este no es el camino. Y yo le decía a la persona, mucha piedra, digo, sí, mucha piedra, te puede venir devolverte aventando madre, pero devuélvete, ese no es el camino tuyo. Ya tú estás en Cristo y el camino tuyo no es obedecer a la carne ni el pecado. Ese no es el camino tuyo. Tu otro camino es otro. Apartarte del pecado. No obedecer al pecado. Entonces se me hace favor y se devuelve. ¿Con rabia? Se vuélvase con rabia. Pero es que estoy muy triste, muy acongojado. Así triste, acongojado, pero mijo, arrepiéntese y devuélvase. Con pérdida, con pérdida. Con pérdida. Mira la gasolina, los peajes que pagué, y ahora los tienes que pagar doble para regresarte desde tu lado otra vez para coger la ruta para Manizales. Y hágalo rapidito, mijo, porque usted tiene una reunión de negocios allá. Devuélvase rápidamente. No se ponga ya a pensar que cansancio, que no hay que más, y que yo no sé cuánto, que no hay cuánto. Devuélvase y coja la ruta que es. Entonces, el camino, como dijo el Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesucristo, soy yo, soy el Señor, soy el camino. Estaba por otros caminos, estaba por el camino de la ley, mijito, ahí no, ahí ese no es el camino. Pero es que es la ley de Dios, sí, es la ley de Dios, pero eso va a otro lado. Esa ruta va para otro lado. Esa ruta no va para salvación, ni para vida. Esa ruta es para mostrarle, lo dejamos esbozado, para mostrarle que usted es pecador y que tiene que devolverse. Listo, a nuestros queridos oyentes, mil gracias. Recuerden las líneas 317-210-0419, 310-436-9254, las redes sociales @aprendiendo Biblia, en Instagram, Facebook, en www.aprendiendobiblia.com. Visite la zona de videos en nuestro canal de YouTube. Pregunte, indague, ahí estamos dispuestos para ustedes. Un abrazo y hasta la próxima emisión, el próximo sábado. Chao, chao.